en el noreste de África. El esqueleto encontrado de la famosa Lucy, que resulta que es el esqueleto de una mujer, y que nos señala que el Homo sapiens empieza a migrar desde el noreste de África hacia el cercano oriente, Europa y Asia, más o menos hace 150.000 años. Estas migraciones tuvieron que ver, por supuesto, con la búsqueda de comida, con la búsqueda de alimentos, con la búsqueda de pastos para el ganado, y produjeron, por un lado, los pueblos que emigraron hacia la parte europea occidental, y por el otro lado, pueblos que emigraron hacia Asia, y desde Asia, a través del estrecho de Bering, hacia el continente americano. Al continente americano se cree que llegaron los primeros Homo sapiens hace alrededor de 30.000 años. 30.000 años a partir de los cuales comenzaron a emigrar hacia el sur desde Alaska y llegaron hasta Tierra del Fuego. Los pueblos que emigraron hacia Europa Occidental fueron en un primer momento pueblos todavía no bien identificados, a pesar de que ahora las investigaciones de ADN y de ADN mitocondrial nos están señalando importantes diferencias. Por ejemplo, el pueblo de los iberos en la península ibérica o el pueblo de los vascos parecen ser pueblos mucho más antiguos que los indoeuropeos. Y lo que es notable, por ejemplo, en el caso de los vascos, es que el factor RH de los vascos es siempre negativo, de tal manera que se puede identificar claramente quienes tienen ascendencia vasca. Estos pueblos iberos y vascos fueron aparentemente los primeros habitantes de la península ibérica, y poco después llegaron a estas regiones pueblos indoeuropeos que venían emigrando del centro de Europa e iban avanzando hacia Occidente. Un pueblo como el de los celtas. Con los celtas estamos familiarizados gracias al cine, y nos han familiarizado precisamente porque han dado lugar a las famosas leyendas de la mesa redonda del rey Arturo, y han dado lugar a muchas novelas de caballería en el norte de Europa. Los celtas nos dejaron herencias importantes. Nos dejaron, por ejemplo, una serie de vocablos como, por ejemplo, álamo, garza, balsa, carpintero o cerveza. Esta cultura céltica que emigró a la península ibérica debe haberse encontrado precisamente con vascos e iberos. Lo que no sabemos, no hay datos, es si, visto desde los iberos y los vascos, se trató de una invasión. Y eso nos deja ya en la cuestión de cuál es la diferencia entre migración e invasión. Las migraciones no necesariamente invaden. Los primeros Homo sapiens que empezaron a poblar el mundo no invadieron a nadie, no había nadie antes. Pero en el momento en que había unos pueblos ya asentados en ciertos territorios, es posible que los que llegaron después hayan sido considerados invasores. No lo sabemos respecto de vascos e iberos. Lo que sí sabemos es que los celtas rápidamente se mezclaron con los iberos para producir una población celtibérica. En cambio, los vascos, quizá protegidos por la orografía en que viven, se mantuvieron separados de esta gran invasión celta sobre la península ibérica. Esto ya nos va dando una idea de cómo esto que llamamos mestizaje en México, del cual nos sentimos tan orgullosos,
Es un mestizaje que comenzó muchísimo tiempo antes en otras regiones del mundo. Realmente no hay pueblos puros, nunca los ha habido. Todos los pueblos han tenido siempre una mezcla de diferentes grupos humanos que llegan a asentarse a ciertas regiones. De modo que podemos distinguir entre migraciones que ocupan un territorio. No sabemos si crean conflicto con los pueblos que habitaban antes y llegan a mezclarse, que es el caso, repito, de los celtas con los iberos. Después tenemos también migraciones minoritarias a las que acoge una población anterior. Estas migraciones son muy interesantes. Tomemos por caso los gitanos. Los gitanos son un pueblo del norte de la India que comenzaron a emigrar hacia el siglo XIII o XIV y tuvieron dos rutas de migración. Una ruta hacia el norte de Europa y una ruta por el norte de África, que es la que llegó a España. Los gitanos han sido siempre pueblos nómadas, incluso los gitanos que todavía alcanzamos a ver en algunas ciudades mexicanas, sabemos que son pueblos nómadas. Nunca han creado conflicto por ellos mismos con los habitantes, es decir, nunca se han sentido invasores, nunca han tratado de imponer sus gustos y sus criterios a los pueblos a donde llegan, sino por el contrario, a donde llegan conservan sus características culturales, conservan su lengua, pero viven en paz y ejercen el comercio que el pueblo originario les permite. Estos gitanos nos dejaron también muchas huellas en el español, huellas como por ejemplo vato o chaval, ¿no? O ya mi memoria me falla, valedor o flota, cuando decimos ya llegó la flota, cantón, varo, 5 varos, 10 varos, chido, por supuesto, gil, para hablar mal de una persona, es un gil, es un tonto, y apandar, que es meter a alguien en una cárcel en donde no tiene contacto con nadie más, el apando famoso de revueltas. Bien, pero claro, los gitanos en el momento en que empezaron a emigrar hacia diferentes territorios fueron recibidos muchas veces con agresión. De modo que la agresión que recibían los gitanos, por ejemplo en España, los condujo a vivir en barrios marginados. Y el hecho de vivir en barrios marginados, tener costumbres muy diferentes de las que había en España, los llevó a ser considerados como maleantes. En México, cuando yo era niño, siempre el miedo era a los gitanos porque decían que se robaban a los niños. De modo que es el pueblo que recibe a la migración el que marca las características que va a tener el pueblo recién emigrado. Y en el caso de los gitanos, en España, de inmediato fueron marginados en ciudades como Sevilla, precisamente en lugares en donde se reunían maleantes, pero eran maleantes españoles. De modo que en esta combinación de gitanos con maleantes españoles se produjo esta influencia de palabras de la lengua gitana que ahora hemos recibido en México como caló. Y el caló en México ha sido principalmente un lenguaje de rateros. ¿Qué pasó con los gitanos que migraron hacia Europa?
por el cercano oriente. A estos gitanos los empezaron a llamar Zigeuner, por ejemplo, en alemán. Se comportaban igual que los gitanos en España. Fueron pasando por Hungría, de ahí que se les llamara húngaros también. Se situaron en Alemania, se situaron en Francia. Si les gusta el jazz, alguno habrá oído a un famoso guitarrista gitano que se llamó Django. Hay una película de Woody Allen muy divertida en donde imita un poco al personaje de Django, un guitarrista de jazz en los Estados Unidos. Bien, la presencia de los gitanos en Hungría, Austria, Polonia, Alemania, condujo a también atribuirles una serie de males por parte de las poblaciones de esas regiones que llegaron a su clímax durante el nazismo. El nazismo, por supuesto, intentó un homicidio generalizado, un genocidio de todos los judíos, pero también de los gitanos. A los gitanos se les llevó a los campos de concentración, se los asesinó tratando de borrarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, son el caso de estas migraciones que por ellos mismos no invaden, no pretenden invadir. Tenemos otras migraciones minoritarias, por ejemplo, la migración de republicanos españoles a México a partir de finales de los años 30. Siempre había habido migración española hacia México. Inmediatamente después de la conquista empezaron a migrar españoles y de allí buena parte de nuestra sangre viene de allí. Sin embargo, la migración española republicana fue desde el punto de vista cultural importantísima para México. Fue importantísima porque nos trajo a México, después del periodo de fuerte nacionalismo que creó la Revolución Mexicana, nos trajo el espíritu abierto y cosmopolita de todos estos españoles, muchos de ellos educados en otros países europeos, pero que habían llegado a tener un grado de conocimiento y de cultura que destacaba no solamente en relación con el resto de los españoles y por supuesto con el resto de América, sino también en relación con Francia o con Alemania, etc. Piensen que recibimos un puñado de profesores universitarios de alrededor de 30 a 35 años de edad, que estaban en el mejor momento de su creación, de su investigación, y vinieron a dejarnos esas huellas. Nuestra cultura mexicana actual no sería comprensible si no hubiera sido por la presencia de estos republicanos españoles, lo que nos enseñaron y también lo que tradujeron, porque entre todos ellos fueron los que se ocuparon de traducir buena parte del pensamiento moderno y publicarlo en México en el Fondo de Cultura Económica. El grupo de refugiados españoles, traductores en el Fondo de Cultura Económica, fue determinante para todo el mundo de lengua española, al grado de que en España, durante el franquismo, los libros que les permitían a los españoles entender qué estaba pasando en el resto del mundo eran libros que se habían publicado en México por el Fondo de Cultura Económica, gracias a estos traductores. A estos traductores les debemos también dos elementos importantes. Primero, la creación de una tradición de buenos traductores mexicanos que los destaca en comparación con traductores españoles y con traductores argentinos. Esa tradición fue una de las cosas que nos dejaron. Otra fue la tradición de la calidad de la imprenta, la calidad del libro. En la mayor parte de las imprentas literarias de México en aquella época, quienes actuaban eran republicanos españoles. Se tenían que ganar la vida así.
En el caso de la poesía, no fue tan sencillo, porque la poesía mexicana ya tenía una tradición bien establecida, y en el momento en que llegaron los buenos poetas españoles, resultaba que aunque compartían una tradición hispánica general, en México había ciertos roces con ellos. De modo que sí, no sería tan fácil pensar que la poesía española de los años 30 hubiera penetrado tan profundamente en la poesía mexicana de esa época, ¿no? Sin embargo, fueron muy importantes. Bien, pensemos ahora en otras migraciones. La diáspora de los judíos. Hacia el año 60 después de Cristo, cuando queman el templo de Salomón en Jerusalén, los judíos empiezan a esparcirse por todo el mundo, huyendo, migran, y muchos de ellos migran, lo mismo que los gitanos, hacia Europa o hacia el norte de África. Los judíos que migran hacia el norte de África se intercalan con los pueblos musulmanes. Comparten, al fin y al cabo, las dos son lenguas semíticas, comparten una tradición bíblica y viven siempre bien aceptados por los pueblos musulmanes. Entre los musulmanes de la Edad Media se sentía un enorme respeto por lo que ellos llamaban los pueblos del libro, es decir, cristianos y judíos. De modo que no creaban ningún conflicto, todo lo contrario, el conocimiento de los judíos, que fue un conocimiento muy profundo, se entremezcló con el conocimiento de los árabes. De modo que vivían en esa sociedad, hablaban lo mismo hebreo que árabe. Estos judíos, sobre todo en el momento en que llega la invasión musulmana de la península ibérica, llegan con ellos. Ahora me detengo un poco en lo que fue la invasión musulmana y después sigo hablando de los judíos. Los musulmanes efectivamente invaden la península ibérica. La península ibérica, después de la caída del Imperio Romano y de la disolución de las redes de comunicación de la Romania, queda en un estado casi aldeano, y llega un ejército potente, como era el de los árabes, y además una cultura potente. De modo que invaden fácilmente la mayor parte de la península ibérica. La invaden y empiezan a crear focos culturales. Pensemos en Zaragoza, pensemos en Córdoba o en Sevilla. La cultura musulmana de la Edad Media fue una cultura absolutamente esplendorosa. Cultivaban las artes, cultivaban la poesía y además se habían ocupado de traducir todo el pensamiento griego al árabe, en tanto que en el mundo cristiano el pensamiento griego había quedado, si no prohibido, por lo menos oculto, a causa del cristianismo, ¿no? De modo que las traducciones del griego al árabe fueron las que rescataron para nosotros nada menos que a Aristóteles o a Platón, rescataron a Euclides, etc. Eso es lo que hizo la cultura musulmana con grandes bibliotecas, por ejemplo en Damasco o en Bagdad. En el momento en que llegan a la península ibérica hacen lo mismo y crean grandes bibliotecas precisamente en Córdoba y en Zaragoza. Estas bibliotecas musulmanas constituían realmente el centro del conocimiento en la península ibérica.
Antes de ellos, antes de los árabes, había habido otra invasión, que fue la invasión visigótica. Los visigodos eran un pueblo germánico que había emigrado, igual que los celtas, del centro y norte de Europa. Emigraron a la península ibérica en medio del resto de las migraciones de pueblos germánicos que llamaban bárbaros y que entraban en diferentes conflictos con pueblos igualmente germánicos, de modo que se fueron viendo empujados hacia Occidente por la presencia de los francos, de los galos o de los ostrogodos, etc. Estos visigodos deben haber sido una minoría. Se encontraron con unos pueblos hispano-latinos, cristianos, que conservaban los ritos cristianos de la época, el rito de la misa, en tanto que los visigodos eran arrianos, algo que la Iglesia romana consideraba una herejía. Este arrianismo de los visigodos fue el que provocó que durante muchos años no se mezclaran con los hispano-romanos. Estaba prohibido que se casaran mujeres visigodas con hombres hispano-romanos. Se mantuvieron aparte. No eran un pueblo de potente cultura, de modo que en vez de llevar una cultura visigótica fuerte, lo que hicieron fue romanizarse. Aprendieron la cultura romana y fue la que conservaron en la península ibérica. Cuando empieza a cambiar, cuando desaparece el arrianismo entre los visigodos, es más o menos hacia el siglo VI, cuando el obispo San Isidoro de Sevilla empieza a difundir el conocimiento y empieza a actuar sobre los reyes visigóticos para cambiar el punto de vista. A San Isidoro de Sevilla, obispo visigodo, le debemos nada menos que lo que podríamos considerar la primera enciclopedia del mundo occidental. Las llamadas etimologías, o también llamadas orígenes, son realmente una enciclopedia de todo el conocimiento con el que contaban en la Edad Media. Bien, para los visigodos, ya asentados en territorio de la península ibérica, la llegada de los musulmanes fue una invasión. Y una invasión que les peleaba el dominio. Esta era una invasión que trataba de dominar, como de hecho dominó. Lo que dio lugar precisamente a las llamadas guerras de reconquista en la península ibérica, en que los diferentes reinos visigóticos se lanzaron al combate en contra de los reinos musulmanes. Un combate curioso. Piensen, por ejemplo, en el Cid, en Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid era un mercenario, combatía por quien mejor le pagaba. De modo que sí, él era un señor visigótico, pero entraba en tratos fácilmente con los musulmanes y de pronto luchaba por un señor musulmán y de pronto luchaba por un señor visigótico. O pensemos, por ejemplo, los matrimonios que se producían entre hombres y mujeres árabes y visigóticas. Muchas de las damas de diferentes reinos visigóticos se llegaron a casar con diferentes emires musulmanes. De modo que, de todas maneras, había ese mestizaje, un mestizaje que ya tiene, vamos a decir, varios pisos. El piso de los iberos y vascos, el piso de los celtíberos, el piso de los romanos, el piso de los visigodos y el piso de los árabes. Vean lo que es ese mestizaje. Bien, ahora,
Repito, con los árabes llegan sabios judíos. Y estos sabios judíos tienen papeles muy importantes, son médicos, son traductores, son filósofos, el caso de Maimónides, el famoso filósofo cordobés, que empiezan a expandir la cultura. De modo que sucede un fenómeno muy interesante hacia el siglo XII, XIII, que consiste en que el resto de Europa se entera de que las bibliotecas españolas, las bibliotecas de Al-Andalus, de Zaragoza y de Córdoba principalmente, tienen textos de la antigüedad griega y los quieren llegar a conocer. Así que envían en general frailes a estas bibliotecas que formaban grupos de traductores para poder traducir directamente del árabe al latín y llevarse las traducciones latinas a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a Rusia, etc. Se forman diferentes escuelas de traductores. Repito, traducen del árabe al latín. De las escuelas de traductores, poco después, un personaje que es uno de los grandes héroes culturales de la historia de España y también de nuestra historia, porque no podemos olvidar que la historia de España es igualmente nuestra, de los mexicanos. Este personaje fue el rey Alfonso el Sabio de Castilla, un rey culto que tenía maestros musulmanes y además tenía médicos musulmanes. Sus maestros musulmanes le enseñaron algo que fue muy importante y que poca gente ha venido señalando. Le enseñaron el concepto musulmán del rey. Para los musulmanes de aquella época, el rey debía ser sabio, debía saber cosas, y estas cosas las debía poner en manos de su pueblo. De modo que con esta idea de sabiduría que le transmiten los árabes, lo que hace Alfonso el Sabio es decir, bueno, ya que tenemos aquí varias escuelas de traductores que traducen del árabe al latín, bueno, aprovechemos el momento intermedio. El momento intermedio era un dialecto hispano-romano, que podríamos decir es una de las bases de nuestro español. ¿Por qué? Porque los sabios judíos, traductores, no querían traducir al latín, y entonces buscaban personajes en el pueblo hispano-romano, visigótico, que hablaba este primer dialecto romance peninsular, para que hicieran una traducción intermedia, es decir, se traducía del árabe al romance hispano. Y después, a partir de ese romance hispano, ya traducían al latín. Lo que hace Alfonso el Sabio es decir, bueno, vamos a aprovechar las traducciones del romance hispano. ¿Y qué le enseñan los musulmanes a Alfonso el Sabio? Bueno, le llevan el cultivo de la historia. No había en esa época, en la península ibérica, una tradición discursiva para la historia. La historia se conservaba en anales latinos, pero no se escribía a propósito de los pueblos modernos. Y lo que hace Alfonso el Sabio es introducir la tradición discursiva de la historia, antes que el resto de los pueblos europeos. También manda traducir una gran cantidad de obras científicas. Manda traducir a Euclides, manda traducir obras de medicina, manda traducir un tratado de ajedrez, manda traducir un libro de adivinación por las piedras, de modo que a las piedras
de distintos tipos les asignaban ciertas facultades, tanto mágicas como adivinatorias, y había una clasificación de estas piedras. Manda a traducir todo el conocimiento astrológico de la época. Manda a escribir las llamadas tablas alfonsíes, que fueron los primeros elementos que permitían conocer la latitud de los pueblos de la tierra. Toda esta cultura que Alfonso el Sabio sabe aprovechar del dominio árabe queda en manos de los españoles de la época. ¿Quiénes eran estos españoles? Bueno, eran un conjunto de individuos hispano-romanos que viven entre los árabes, aprenden árabe, por supuesto, pero conservan su cristianismo, que fueron los mozárabes. Los mozárabes entonces llegan a constituir una capa culta de los pueblos hispano-romanos, que son los que sirven ya de correa de transmisión hacia los pueblos de herencia visigótica del norte de España, que no habían quedado bajo dominio musulmán. El papel de los mozárabes fue entonces central. Gracias a ellos fue aprendiendo España lo que es la poesía lírica, nada menos. Aquí tengo unos ejemplitos. Los musulmanes siempre han sido amantes de la poesía, y en las cortes musulmanas había un género poético, lírico, que eran las llamadas muwashajas. Estas muwashajas eran poemas escritos en árabe, que además iban terminados por 2, 3, 4 versitos en primitivo romance hispánico, a las que llamaban jarchas. Bien, entonces después de la muwashaja, no puedo leer ninguna muwashaja porque no hablo árabe, desgraciadamente, pero sí les puedo leer algunas jarchas en mozárabe. Descanmico tzirielo vienit tambona al bishara, con rayo de sol eshit en Wat al-Ayara. Bueno, traducido al español moderno, cuando viene mi Cidiello, que sería mi señor, que Albricias se alza como un rayo de sol en Guadalajara. Otra, Garrit vos hay germanellas, com contener a mio male, sin el Habib non viviré yo, ad volare demandare. Traducción: decidme, hermanas mías, cómo mis males contendré. No he de vivir sin el amigo. ¿Dónde lo buscaré? Y una más. Vaise mieu corazón de mip, ya rapsi se me tornará. Tan mal me duele lil Habib, enfermo yet, ¿cuándo sanará? Traducción: mi corazón se va de mí, Señor, ¿acaso volverá? Tanto penar por el amigo, enfermo, ¿cuándo sanará? Las jarchas mozárabes son unos poemas preciosos, sencillísimos, y son el origen de la lírica hispánica. Lo interesante de las jarchas es que estaban escritas con alfabeto hebreo, por lo que nadie se había dado cuenta de qué se trataba, hasta que un investigador, un alemán apellidado Stern, hacia los años 40 del siglo pasado, se le ocurrió leer estos textos hebreos y decir: esto no está escrito en hebreo, tampoco está escrito a partir de la lengua árabe, está escrito en otra cosa, está escrito en mozárabe. Y entonces viene el descubrimiento de las jarchas. La poesía lírica, que entonces
hereda al andaluz de los árabes, crea otra tradición discursiva que no se queda en España, sino que emigra, gracias a los trovadores y a los juglares, hacia el oriente, emigra a Francia, emigra a Italia, emigra a Alemania. Y quienes difunden este sentimiento de la poesía lírica son estos trovadores. A mí me maravilla pensar que un trovador que salía de algún lugar de Portugal, cantando poemas en primitivo portugués, llegaba a algún pueblo del territorio español en donde se hablaba o mozárabe, o se hablaba aragonés, o se hablaba catalán, y la gente le entendía. Y salían de allí y caminaban hacia Francia y llegaban hacia Occitania, en donde ya hablaban otro dialecto de romance que era el occitano, y le entendían. Y continuaba hacia el este, llegaba a Italia, en donde ya hablaban alguno de los varios dialectos italianos y le entendían. Y Petrarca sigue la tradición de la poesía y compone su cancionero. Pero no solo eso, llegan a Alemania, en donde ya no se trata de un continuo de las lenguas romance, sino que se trata de una lengua germánica. Y entonces empiezan a componer poemas en antiguo alto alemán, los llamados Minnesänger. Imagínense qué mundo el de ese momento en Europa, en donde la gente se entiende. Y los trovadores sirven de correa de transmisión de toda esta tradición discursiva poética y toda esta clase de sentimientos, hasta que, repito, llegamos a la lectura del cancionero de Petrarca. Otra herencia impulsada por Alfonso el Sabio, decía yo, son la historia, la poesía y el conocimiento científico. Hasta donde podemos decir que eso ya era ciencia, pero mejor podríamos decir era una sabiduría basada en comprobaciones de hecho. Bien, de nuevo, qué mezcla, ¿no? Qué mestizaje. Entre los musulmanes en Al-Andalus viven judíos, y estos judíos también empiezan a hablar un dialecto propio hispánico, que es lo que llamamos sefardí o judeo español. Los sefardíes, en el momento en que se produce la persecución por los reyes católicos a los judíos que los expulsan de España, lo que hacen es que emigran hacia el norte de Europa, emigran hacia África, hacia Grecia, hacia Turquía, y van llevando su propia lengua sefardí. Hoy día, cuando leemos obras escritas en sefardí, no